Hola a todos, mi nombre es Catherine López Patiño, soy estudiante de la Universidad de la Gran Colombia y el propósito de este video es hablarles acerca del cuento. Bueno, primero quisiera recordarles qué es el cuento. Es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia y tiene elementos reales o ficticios. Decimos que es una narración breve porque realmente es corta. Se puede presentar de forma oral, nos pueden contar un cuento o puede ser simplemente de forma escrita. En este tipo de textos se narra una historia y tiene elementos reales que pueden ser sacados de nuestra realidad o pueden ser ficticios de la imaginación de quien está escribiendo. Bueno, dentro de sus características encontramos que se concentra en un solo acontecimiento. Se involucra con un solo hecho que esté sucediendo dentro de la historia que se considere importante. Se desarrolla en un determinado tiempo y espacio geográfico. Intervienen uno o pocos personajes, generalmente son pocos los personajes a comparación de la novela, e incluso puede estar solamente un personaje dentro del cuento. Puede presentar narración, descripción y diálogo, es decir, que dentro del cuento podemos encontrarnos que se está narrando la historia, también se puede estar describiendo un lugar, un personaje, o también los personajes pueden intervenir con diálogos. Puede tener fines morales o creativos. El cuento puede dejar una moraleja o puede dejar algo ético o simplemente puede ser para distraer a quien está leyendo. Bueno, sus elementos son personajes, espacio, tiempo y acción. Los personajes son los encargados de protagonizar la historia. Ellos son los que todo el tiempo están haciendo las acciones dentro de la historia. Pueden ser principales o secundarios según cómo estos actúen en la historia. Si realizan bastantes acciones, si están participando todo el momento dentro de la historia, son principales, o si intervienen en algunos momentos, son secundarios. Pueden ser protagonistas, pueden ser los que están en todo momento dentro de la historia, alrededor del protagonista, por ejemplo, de los protagonistas es donde gira la historia, y los antagonistas serían todo lo contrario, el personaje que está haciendo lo malo, que no es el héroe, por decirlo de algún modo. El espacio se refiere al lugar donde se ubican los personajes y se desarrolla la acción. El espacio puede ser real, puede ser tomado de nuestra realidad, es decir, Bogotá o algún pueblo o un bosque o en el mar, o puede ser ficticio, puede ser inventado por quien escribió el cuento. La acción es el argumento o tema central sobre el cual gira la historia. La acción son todos los actos que suceden dentro de la historia y le dan precisamente el movimiento a lo que sucede. El tiempo puede ser histórico, es decir, se puede referir a una época, a un año en específico, a una época medieval, a una época de la actualidad, o puede ser interno, que es el tiempo en el que suceden los acontecimientos, es decir, pasado, presente o futuro. Bueno, dentro del cuento algo muy importante es tener en cuenta el narrador. El narrador es quien está contando siempre la historia, quien está narrando los hechos o lo que sucede. Cuando hablamos de un narrador en primera persona, hablamos de dos tipos de narrador. El primero es protagonista, que es quien nos cuenta su historia y le habla directamente al lector. Este tipo de narrador puede opinar o puede presentar sus sentimientos. El narrador testigo, por otro lado, está narrando, pero es un personaje secundario, es decir, él narra es según lo que está observando, no lo que está viviendo. El narrador en segunda persona es quien se dirige al lector utilizando tú, de vosotros, ustedes, y no pretende identificar a nadie en particular. Simplemente lo que quiere este tipo de narrador es que el lector se identifique con el personaje y se ponga prácticamente en sus zapatos. Otro tipo de narrador es el narrador omnisciente. Este tipo de narrador es en tercera persona y este sabe toda la información de los personajes y de la historia. Es casi como si pudiera ver todo, conoce todos los sentimientos, los pensamientos, el pasado, el presente. Él se mueve por la historia y conoce todos los aspectos. Bueno, dentro de nuestra cartilla de literatura 3 también podemos encontrar que la estructura del cuento tiene tres componentes: la introducción, el nudo y el desenlace. En el cuento que nos presentan en este texto podemos precisamente identificar
estos tres aspectos. Se nos da primero una introducción donde nos habla de la carretera, de la casa, y luego se nos presenta el conflicto, que es cuando el esposo le está pegando a esta mujer y Kiko precisamente interviene, que sería como el nudo ahí, donde se encuentran en esa discusión, en esa pelea, y el desenlace, pues que ya todos al leer el cuento se dan cuenta cómo finaliza el cuento. Bueno, espero que les haya quedado claro todos estos aspectos sobre el cuento, puedan desarrollar su cartilla y gracias por su atención.